Bueno, médicamente se considera una malformación congénita cuando hay una alteración en la estructura de un órgano o de un tejido, que quiere decir que no vienen de la forma en la que debe de venir, y que esa alteración viene desde inútero, desde el nacimiento, para eso el término de congénito. Aún las causas no están están descritas, pero no están bien comprobadas. Lo que sí sabemos es que son multifactoriales, hay muchos factores alrededor que contribuyen a que éstas se desencadenen y que nazca un bebé con una malformación o alteración congénita. Muchas de ellas pueden ser asociadas a la madre, la cuestión de herencia, genética, la carga genética sí tiene importancia. Pueden ser alteraciones cromosómicas, o sea, alteración desde el DNA. Hay factores ambientales que pueden influir, hay factores, no sé, hay test inclusive que en la ingesta del embarazo pues generan malformaciones, medicamentos que durante la ingesta del embarazo generan malformaciones y ya también comprobados, pero hay otros que no están tanto, como las cuestiones ambientales, ¿no? La exposición a agroquímicos, a sustancias tóxicas durante la gestación. Bueno, en inglés las siglas es CACUT, C-A-K-U-T, que es malformaciones congénitas de riñones y de tracto urinario, así se denominan médicamente. Ahí la vía urinaria está compuesta en el organismo por dos riñones, dos popotitos que son los ureteros, que van a desembocar hacia la vejiga, y finalmente la uretra, que es donde sale la orina. Cualquier alteración estructural o física en cualquiera de esas partes conlleva una malformación congénita. Cuando la alteración está exclusivamente a expensas de riñón, se habla de una malformación renal, como un riñón en herradura, un riñón pequeño, un riñón más grande, quistes en los riñones, o sea, bueno, no entran los quistes, pero alteración en la estructura como tal del riñón. Pero cuando además está alterada la vía urinaria, que son esos popotes, la vejiga o la uretra, pues ya se considera malformación del tracto urinario, que es como la desembocadura de todo lo que genera el riñón, que es la orina. Y puede haber alteraciones únicamente en los ureteros, megaureteros, estenosis, varias alteraciones. Puede haber alteraciones exclusivas en vejiga, como vejigas grandes, vejigas neurogénicas, chipotes, vejigas valvas, o puede haber en la uretra. Lo más común a nivel del tracto urinario, principalmente en varones, que es nada más en ellos se da, son las valvas de uretra posterior. Otras alteraciones, por ejemplo, a nivel renal, lo que les comentaba, riñón en herradura, un riñón más grande, un riñón más chico, agenesia renal, que no haya un riñón. Es rarísima la agenesia bilateral, pero puede llegar a pasar también. La gran mayoría de pacientes ya tenemos un antecedente prenatal. ¿Qué quiere decir? Que desde que está en la pancita de mamá ya sabemos que viene una alteración. La más común es el acúmulo de agua en los riñones, que se le llama hidronefrosis. Una vez que nace el bebé, que ya sabemos que venía mal, se le hace en primera instancia un ultrasonido renal, que es más o menos como el ultrasonido que le hacen en los controles a las mamás, pero se le hace específicamente a bebé para ver riñones y todo lo que involucra la vía urinaria, para ver si hay alguna alteración. La gran mayoría de veces, hay mamás que llevan un mal control prenatal, principalmente las adolescentes, pero hay otras en las que inclusive hay malformaciones que no se pueden observar de manera prenatal y que entonces les empezamos a observar una vez que ya nace bebé. Hay datos que nos pudieran sugerir y que obviamente alarman a los papás por los que llevan a estudio al niño. Hay disminución del volumen de orina, hay cambios en el volumen de orina, el niño está vomitando, o sea, hay muchos datos que incluso algunos son inespecíficos, pero por lo que los papás llevan a estudio al niño y entonces empezamos el abordaje, la sospecha del abordaje y se llega a un diagnóstico de una malformación. Específicamente de las renales, hay algunas que requieren de tratamiento médico, nada más, o conservador, y otras que sí requieren de un tratamiento quirúrgico, hablando de las malformaciones específicamente renales. Cuando tenemos una agenesia renal, o sea, la ausencia de un riñón de un solo lado, ahí pues no vamos a operar nada, ¿no? Lo que tenemos que hacer es hacer controles, vigilancias, para ver que el riñón que tengo me está funcionando como debe de ser y que no se me vaya a cansar. Y obviamente la terapéutica va dirigida a mantener
ese riñón lo menos dañado posible toda la vida para que pueda, pues, aguantarle toda la vida al niño. Muy importante es la vigilancia, eso es indispensable. Muchas veces nos topamos con que nada más llevan al niño cuando se pone mal. Y no, digo, no nada más para la cuestión de las malformaciones, pero en general. La parte preventiva y de vigilancia en estos pacientes es indispensable, con vigilancias por parte del pediatra para su situación en general, crecimiento, desarrollo y, y niño sano, dentro de lo que cabe, y la parte nefrológica o urológica para de quien corresponda a la valoración, depende del tipo de malformación. Esa parte de seguimiento se tiene que hacer de manera periódica, con vigilancias, generalmente con estudios de sangre, estudios de orina y con ultrasonidos, para ver que todo esté bien, que no haya inflamación, que no haya cambios en la consistencia de los riñones, que no se agreguen piedras, que no se agregue acúmulo de agua, o sea, que no haya deterioro de lo que ya se encuentra. Pero además, vigilancia de las funciones propias de los riñones para ver que me están funcionando como debe de ser, que no haya agregados como infecciones de orina, por ejemplo, o que no haya un desgaste como tal del riñón. La más catastrófica de todos y que es la que más comúnmente vemos es la insuficiencia renal crónica, que actualmente médicamente la consideramos enfermedad renal crónica. Una vez que sabemos que hay una malformación, depende del grado y la severidad de la malformación, hay unas que te llevan a una insuficiencia renal sí o sí. ¿Por qué? Porque el mecanismo, o sea, los mecanismos compensatorios que tiene el organismo dañan los riñones como tal, por así decirlo. Entonces, son pacientes que en la adolescencia o inclusive muchísimo antes pueden llegar a una insuficiencia renal. Hay malformaciones congénitas como las valvas de uretra posterior, que sí son malformaciones agresivas y que en periodos muy cortos me llevan a una insuficiencia renal al paciente y desde edades muy tempranas, año, 2 años de edad, ya se tiene que dializar, inclusive a los meses de edad, ¿no? Un adecuado control prenatal con tu ginecólogo, una adecuada vigilancia, obviamente lo que son los hematínicos o los multivitamínicos en la mamá. Idealmente se sabe que para prevenir algunas malformaciones, como por ejemplo la espina bífida o los trastornos de la médula al nacimiento, se sugiere la ingesta de ácido fólico hasta 2 años antes, ¿no? de que esté gestando o de que tenga el embarazo. Este tipo, por ejemplo, de disrafias, que es una alteración en la médula, me conlleva de manera secundaria una alteración en la vejiga, con una malformación del tracto urinario. Entonces, meramente preventivo en la ingesta de sus multivitamínicos, su vigilancia con su ginecólogo, una adecuada hidratación, una adecuada nutrición para prevenir cualquier tipo de complicación. No quiere decir que si hago esto pueda que pues mi niño vaya a nacer sano, ¿no? Porque hay ocasiones que las situaciones es más de cromosomas, de cuestión de genes, donde hay una carga muy fuerte de genes para alguna malformación, y ahí sí, o algún síndrome, pues una enfermedad sindromática, donde ya son más órganos involucrados, y ahí digo, ya hay, se tiene que llevar de la mano con un consejo de genética, por así decir.